Biblia cronológica de estudios. Nueva Biblia de las Américas estudia la Biblia en el orden de los sucesos y su contexto. Mateo 20 del 29 al 34. Curación de 2 ciegos de Jericó. Al salir de Jericó, una gran multitud siguió a Jesús, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros». La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más aún: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros». Y, deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo: «¿Qué quieren que yo haga por ustedes?». Ellos le respondieron: «Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos». Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos, y al instante recobraron la vista y lo siguieron. Marcos 10 del 46 al 52. El ciego Bartimeo es sanado. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego, diciéndole: «Anímate, levántate, que te llama». Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó: «¿Qué deseas que haga por ti?». Y el ciego le respondió: «Raboni, que recobre la vista». «Vete, tu fe te ha sanado», le dijo Jesús. Al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Lucas 18 del 35 al 43. Curación de un ciego. Aconteció que al acercarse Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello, y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Y los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran, y cuando estuvo cerca, le preguntó: «¿Qué deseas que haga por ti?». «Señor, que recobre la vista», contestó el ciego. Jesús entonces le dijo: «Recibe la vista, tu fe te ha sanado». Al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Meditemos. En el libro de Mateo describe a 2 ciegos, pero Marcos y Lucas se refiere solo a uno. Probablemente se trata del mismo acontecimiento, pero Marcos y Lucas describieron al más bullicioso. En el libro de Marcos nos explica que Bartimeo llamó a Jesús Hijo de David porque sabía, al igual que todos los judíos,
judíos, viendo sus milagros, estuvieran ciegos a su identidad y se negaran a reconocerlo como el Mesías. Lucas 19 del 1 al 27. Zaqueo. Cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se subió a un árbol sicomoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo de quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el hijo de Abraham ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Parábola de las minas. Estando ellos oyendo estas cosas, Jesús continuó diciendo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Por eso dijo: cierto hombre de la familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Llamando a 10 de sus siervos, les repartió 10 minas y les dijo: negocien con esto hasta que yo regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían ganado negociando. Se presentó el primero diciendo: Señor, su moneda se ha multiplicado 10 veces. Y él le dijo: bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces vino el segundo diciendo: su moneda, Señor, se ha multiplicado 5 veces. Dijo también a éste: y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está su moneda, que he tenido guardada en un pañuelo, pues a usted le tenía miedo, porque es un hombre exigente, que recoge lo que no depositó y ciega lo que no sembró. Él le contestó: siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco, y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quítenle la moneda y désenla al que tiene las 10 monedas. Ellos le dijeron: Señor, él ya tiene 10 monedas. Les dijo: que a cualquiera que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero a estos mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Meditemos. Para financiar su gran imperio mundial, los romanos le imponían impuestos elevados a todas las naciones bajo su control. Los judíos se oponían a estos impuestos porque sostenían a un gobierno secular
y a sus dioses paganos, pero aún así tenían que pagarlos. Los colaboradores de impuestos estaban entre las personas más despreciadas en Israel, considerados traidores. Eran judíos que trabajaban para Roma y todo el mundo sabía que se enriquecían extorsionando a sus compatriotas. Con razón la gente murmuraba cuando Jesús visitó a Zaqueo. A pesar de que Zaqueo era un estafador y un traidor, Jesús lo amaba, y este cobrador de impuestos se convirtió en su seguidor. En cada sociedad hay personas que son consideradas intocables, ya sea por su afiliación política, conducta inmoral o estilo de vida. No debemos ceder ante la presión social de evadir a estas personas. Jesús las ama y necesitan oír su buena noticia. Al considerar la reacción de la gente, Zaqueo debió haber sido un cobrador de impuestos muy deshonesto. Sin embargo, después de su encuentro con Jesús, Zaqueo reaccionó que debía corregir su manera de vivir. Mostraría el cambio en su vida con acciones tangibles, daría a los pobres y les pagaría con intereses a quienes había defraudado. La fe en Cristo no solamente es un asunto de la mente y el corazón, también se refleja mediante una nueva conducta. Cuando Jesús dijo a Zaqueo, era un hijo de Abraham, pero que estaba perdido, seguramente disgustó a sus oyentes, por lo menos en dos maneras. No les debió haber gustado reconocer que este despreciable cobrador de impuestos era un hijo de Abraham, ni les debió haber gustado admitir que los hijos de Abraham necesitaban salvación. Una persona no es salva por permanecer a un buen linaje, ni es condenado por serlo. La fe es más importante que la genealogía. Jesús vino para salvar a todos los que estaban perdidos, no importa en dónde vengan ni cómo hayan vivido. Mediante la fe puede ser perdonado y hechos nuevos. La gente estaba esperando a un líder político que establecería un reino terrenal y los libraría del dominio romano. La parábola de Jesús describe la manera en que su reino sería establecido. Primero, él estaría lejos por un tiempo, pero sus seguidores deberían ser fieles y productivos durante su ausencia. Luego, cuando regresara, daría inicio al reino más poderoso y justo que jamás hubiera imaginado o esperado. Esta parábola describe lo que los seguidores de Jesús deben hacer durante el lapso entre su partida y la segunda venida. Ya que estamos viviendo en este lapso, esta enseñanza se implica directamente a nosotros. Dios nos ha dado excelentes recursos para edificar y expandir su reino, y cada uno de nosotros rendirá cuentas por la manera en que utilizamos esos dones. Mientras esperamos el regreso de Cristo en gloria, debemos utilizar nuestros recursos para el crecimiento de su reino. ¿Por qué fue tan severo el rey con el siervo que no multiplicó su dinero? Lo castigó. ¿Por qué? 1. No le interesaba el bien del reino de su amo. 2. No confiaba en las buenas intenciones de su amo. 3. Solamente se preocupaba por sí mismo. Y 4. No hizo nada por multiplicar el dinero de su amo. Como el rey en esta historia, Dios nos ha dado dones para que los usemos en beneficio de su reino. Pregunto, ¿desea usted que crezca el reino de Dios? Pregunto, ¿cree que Dios es un gobernador justo?
se preocupa por el bienestar de los demás tanto como por el suyo, está dispuesto a ser fiel con lo que se le ha encomendado. Mateo 21 del 1 al 11. La entrada triunfal. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino con ella, desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al hijo de David,
Bendito aquel que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿Quién es este? Y las multitudes contestaban: Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Marcos 11 del 1 al 11. La entrada triunfal. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfage y Betania, cerca del monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice: ¿Por qué hacen esto? Digan: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban ahí le dijeron: ¿Qué hacen desatando el pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Muchos tendían sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de nuestro Padre David, que viene, hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Lucas 19 del 28 al 44. La entrada triunfal. Habiendo dicho esto, Jesús iba adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfage y a Betania, cerca del monte que se llama Los Olivos, envió a 2 de los discípulos, diciéndoles: Vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, de esta manera hablarán: porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatan el pollino? Les respondieron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió: Les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Jesús llora sobre Jerusalén. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz. Pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque
no conociste el tiempo de tu visitación. Juan 12 del 12 al 19. La entrada triunfal. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús, y gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: No temas, hija de Sión, mira, tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y así la multitud que estaba con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ven que ustedes no consiguen nada. Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Meditemos. En esta historia, Mateo menciona una burra con su cría, mientras que los otros evangelios solo mencionan a la cría. Aunque es el mismo suceso, Mateo hace énfasis en la profecía de Zacarías 9:9, que menciona una burra y su cría. Mateo muestra la manera en que las acciones de Jesús cumplieron las palabras del profeta, dado así una prueba más de que Jesús era realmente el Mesías. Cuando Jesús entró en Jerusalén montado sobre la cría de una burra, afirmó su realeza mesiánica, además de su humildad. Desde el punto de vista práctico, ¿qué mejor manera de guiar a un burrito indomado por un camino lleno de gente que teniendo a su madre junto a él? Este es uno de los pocos lugares donde los evangelios describen que la gloria de Jesús es reconocida en la tierra. Jesús cabalga valientemente como el Rey de paz, y la multitud le dio la bienvenida. Sin embargo, esa misma gente cedería a la presión política y lo abandonarían pocos días después. Amén. Si usted quiere seguir escuchando más de la palabra de Dios, nos encontrará en YouTube como Susana.Morales. Me despido. Dios siga bendiciendo la Radio Consentido 96.9.